pantalla y mi pizarra, ¿sale? Fíjense bien, aquí tenemos entonces fitopatología, que es una rama de la parasitología vegetal, ¿sí? Que se encarga del estudio de las enfermedades de las plantas y su identificación, ¿sí? Pero lo más importante es su tratamiento. ¿A qué nos referimos con su tratamiento? Que después de que nosotros identificamos, de que reconocemos, ¿sí? ¿Cuál es el agente causal? Vamos a poder aplicar un tratamiento, ¿sí? Entonces, eso estudia la fitopatología, ¿sí? Las enfermedades de las plantas, y aquí vamos a retomar los conceptos que ya les había dejado sobre la parte fundamental de lo que es una planta sana, una parte enferma, un patógeno, un inóculo. Ahora bien, los patógenos, ¿sí? Son microorganismos y de manera general se dice que son seres vivos que pueden ser microscópicos o macroscópicos, ¿sí? Entonces aquí en estos microorganismos o seres vivos, ¿sí? Son capaces de enfermar a las plantas. Y estas enfermedades se van a manifestar a través de síntomas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos síntomas en las plantas quiere decir que están enfermas. Estos síntomas van a representar que una de las funciones metabólicas de las plantas no están siendo realizadas de forma correcta, ¿sí? Entonces tenemos síntomas y estos patógenos o están incluidos dentro de los patógenos. ¿Sí? Las bacterias, los hongos, los nemátodos, los virus. Aquí en el tema de los virus hay mucha confusión y un poco de controversia, porque los virus no se comportan o se definen como macromoléculas, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos los virus, ¿sí? Las plantas parásitas. Una planta parásita es muy diferente a una maleza. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas parásitas y las malezas? Que en el caso, ¿sí? De las plantas parásitas, estas van a matar a los huéspedes. Las malezas van a ser competitivas, pero no viven a expensas de. En cambio, las plantas parásitas viven sobre los huéspedes y los matan, los llevan a matar. Entonces, estos son los que están incluidos dentro de los patógenos. Y un patógeno va a tener una capacidad para enfermar a una planta dependiendo de su grado de virulencia, ¿sí? Hay microorganismos que son más virulentos que otros. Y bueno, también depende de la susceptibilidad de las plantas. Existen especies vegetales que son muy susceptibles. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de vegetación, estamos hablando de seres vivos y pues cada especie, dependiendo del sitio donde se localice, va a tener una susceptibilidad a un
a la presencia de estos organismos. Hay especies vegetales que no tienen una capacidad de recuperación ante la presencia de los patógenos. En cambio, hay otras que si al inicio de la enfermedad nosotros sí logramos o aplicamos un control del patógeno, entonces la planta se va a recuperar, pero hay especies vegetales que son demasiado susceptibles y que no se pueden controlar. Ahora bien, de estos microorganismos que tenemos aquí, en el caso de las bacterias, los hongos y los virus, se dice que no necesariamente tiene que estar presente todo un organismo completo, sino que una parte, una fracción de este microorganismo tiene la capacidad de infectar a una planta, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el caso de las bacterias se van a reproducir de forma asexual y van a producir unas estructuras de resistencia que se llaman esporas. Y esas esporas van a ser capaces de producir toda una enfermedad, ¿sí? O también en el caso de los hongos, tienen parte de los hongos, son sus estructuras reproductoras llamados conidios, y los conidios tienen la capacidad de infectar a otro ser vivo, ¿sí? ¿Tienen una duda hasta aquí sobre lo que estudia la fitopatología, sobre lo que vamos a ver? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Yo les tengo preparada un poco de información ilustrada que se las voy a mostrar, ¿sí? Entonces, no tienen dudas aquí, ya saben los organismos que vamos a ver y cuáles son los que vamos a considerar en la parte de fitopatógenos. Ahora, otra cosa muy importante. Todos estos patógenos siempre van acompañados del prefijo fito, ¿sí? Son fitopatógenos. ¿Por qué? Pues porque exclusivamente van a enfermar a las plantas, ¿sí? Existen estos microorganismos que producen enfermedades no solamente en las plantas, sino también pueden producir enfermedades en los animales y en el hombre, pero por eso es muy importante anteponerles el prefijo fito para que se relacione con las plantas, perdón, ¿sí? Entonces vamos a tener estos fitopatógenos que van a enfermar exclusivamente a las plantas, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo claro, ¿sí? Bueno, entonces les decía que ahorita voy a proporcionarles otra información en relación a la importancia de conocer al patógeno, ¿sí? ¿No tienen dudas? No, profe, de hecho, la vez pasada, ahorita dijo Marlene que nos habíamos quedado en lo de que íbamos a checar de la, el control legal de las malezas. Ah, ya. Bueno, entonces si quieren empezamos con el control legal para finalizar el tema. Qué bueno que me dicen, yo pensé que sí lo habíamos dejado finalizado. Entonces les dejo de compartir esto y a quién le toca ver lo de el control legal. Es muy importante el control legal, ¿sí? Porque existen, sobre todo, bueno, en diferentes ámbitos. Hay malezas que no existen en México y que existen en otros países y entonces con la movilización de productos se pueden transportar estas malezas y son un verdadero problema. ¿Quién lo va a presentar? Dijo que usted lo iba a presentar. Ah, bueno, entonces ahorita se los comparto. Déjenme compartirles la presentación del control legal. Sí, permítanme un momentito.
Permítanme un momentito. Sí, sí, está bien. Bueno, fíjense bien, en el caso de las malezas de importancia cuarentenaria, la legislación fundamental se relaciona con las semillas. ¿Por qué con las semillas? Porque México, de manera en relación a la agricultura, tiene mucha movilización de granos, de semillas, de muchos productos y subproductos. Entonces, para esto existe un control legal, una norma, una legislación fitosanitaria que va a regular la movilización de estas semillas. Y lo más importante es que estas semillas de malezas van a venir contaminando los productos que se importan. Entonces, para eso, la Dirección General de Sanidad Vegetal creó un laboratorio de diagnóstico, un laboratorio de diagnóstico fitosanitario de semillas, ¿sí? De importancia cuarentenaria. ¿Qué es una semilla de una maleza de importancia cuarentenaria? Es una semilla de una especie vegetal que existe en otro país y que no se encuentra en México presente. Entonces, por eso se dice de importancia cuarentenaria. El organismo, ¿sí? Encargado en realizar este diagnóstico fitosanitario, pues es la Dirección General de Sanidad Vegetal, y como parte de este control existe una campaña, ¿sí? Contra malezas reglamentadas. En el caso de que se localicen esas especies vegetales, esas semillas o plantas, como aquí vemos, entonces se aplica una regulación, una legislación fitosanitaria que existe, pero para poder aplicar este requisito de esta reglamentación, se tiene que contar con una determinación taxonómica, ¿sí? Como parte de este diagnóstico, se tiene que realizar el diagnóstico de la semilla que venga contaminando ese producto, ¿sí? Y bueno, aquí para esta actividad en Tecama, existe un laboratorio exclusivo para la determinación taxonómica de las semillas de malezas de importancia cuarentenaria. Ustedes aquí pueden ver cómo tenemos toda el apoyo técnico científico que existe para poder realizar el diagnóstico de estas semillas que podrían causar serios problemas a la agricultura. Dentro de estas semillas, ¿sí? Obviamente que se trata de evitar que vayan a introducirse al país para que lleguen a causar un daño, ¿sí? Y entonces para poder hacer el diagnóstico se tiene que conocer la morfología de estas semillas, como en todos los casos, ¿sí? En todos los organismos, ¿sí? Que nosotros tenemos fundamentalmente los agentes que dañan a la vegetación en diseño,
y a la agricultura se tiene que tener un diagnóstico, es decir, se tiene que conocer a qué especie corresponde para evaluar, primero para definir si existe o no existe en México, ¿sí? Y si no existe, entonces ya entra en la parte de exóticas. Por eso es importante la determinación taxonómica, ¿sí? Y bueno, las malezas, se pensara que no son de importancia, pero en la actualidad se ha visto que son de las especies más agresivas porque pueden causar pérdidas directas en la aplicación de herbicidas, ya lo vimos. También pueden contaminar los productos, como es ahorita en esta parte que estamos viendo de las semillas de los cultivos. Y bueno, esto ya se los había presentado, que son las malezas, ¿sí? ¿Cuáles los daños que produce y a qué nos referimos cuando hablamos de una maleza de importancia cuarentenaria, ¿sí? Y bueno, aquí esto es lo que les enseñé de que los daños que producen las malezas, ¿sí? Son reservorios de plagas y enfermedades, transmiten virus, virosis, interfieren con la cosecha del cultivo, ¿sí? Y pueden venir contaminadas. Esta parte es la más interesante en el área de malezas de importancia cuarentenaria porque van a requerir toda una serie de procedimientos y protocolos que se establecen para poder realizar la determinación, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otros daños que producen, sobre todo en la parte de la agricultura. Fíjense bien, aquí vemos, sí, todas esas adaptaciones que pueden tener las malezas para volverse tan competitivas y tan dañinas, ¿sí? Son muy, muy competitivas, producen un elevado número de semillas y son viables todas. Fíjense bien aquí, por ejemplo, una planta de avena fatua o de senecio, ¿sí? Llega a producir hasta 1000 semillas, ¿sí? Entonces esto les da mucha importancia. Aquí tenemos esa capacidad que tienen para competir, ¿sí? Y la forma en que se clasifican. Esto también lo vimos porque está relacionado con el control químico, ¿sí? Aquí también vimos que hay malezas perennes, parásitas, ¿sí? Como la cúscuta, ¿sí? Y aquí esto era algo interesante que vimos como parte del control químico, ¿sí? Los herbicidas están relacionados o dirigidos a malezas de hoja ancha o a malezas de hoja fina o angosta. Aquí teníamos el control mecánico, ¿sí? Que ustedes ya también lo pasaron, las cubiertas, el deshierve manual, el deshierve motorizado, el control biológico, ¿sí? La producción de organismos a gran escala que son monófagos. ¿Sí recuerdan lo que les dije que era un organismo monófago? Que solo se alimentaba de una especie. De una maleza, ¿verdad? Una maleza. Bueno, y hay monófagos como los insectos que solamente se alimentan de una planta. Aquí vemos, estos son los neoquetina que vimos para el control del lirio acuático. Aquí tenemos esta maleza que se llama correhuela y aquí este es un ácaro que se llama ácaro agallador, ¿sí? Entonces aquí vemos toda esa parte, ¿sí? Aquí vemos el control cultural con rotación de cultivos. En el caso del paisaje, ¿qué podríamos proponer? Pues podríamos proponer introducir nuevas especies vegetales dependiendo de la estación del año, modificar la época en que sembramos para cambiar dentro de lo que sea posible, pues la parte de la paleta vegetal, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el control químico, que también ya nos platicamos de eso, y aquí vendría el control legal, ¿sí? Y el control legal consiste en las disposiciones obligatorias que son aplicadas por el gobierno, ¿sí? Y la secretaría, pues es la Secretaría de Agricultura, la que tiene que regular toda esta parte, ¿sí? Y hay una serie de medidas
aspectos fitosanitarios legales, como es las cuarentenas, la inspección, ¿sí? De todos los productos y subproductos que se van a introducir al país. Esto, les digo, está muy relacionado con la movilización de productos, ¿sí? Existe toda una legislación que va a establecer todas las características y los procedimientos que se deben de seguir. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión que hayan llegado de algún viaje internacional, hayan visto que salen a revisarlos y que mandan a los perros, ¿sí? No sé si a alguien le ha tocado eso, ¿no? Pues en el aeropuerto y en casi todos hay perros que están entrenados para detectar si ustedes están introduciendo productos que están prohibidos. ¿Sí? Mande, Gala. Buenas tardes. A mí no me ha tocado como tal, como pasajera, pero mi papá trabaja en el aeropuerto y él clasifica las mercancías peligrosas y tienen un protocolo para cuando detectan justamente a los perros o los vigilantes, mercancías con frutas, más que nada. También cierto tipo de plantas, que vieron una flor bonita y se la trataron de traer, pero también una escala más al ámbito ilegal, en el sentido de que están traficando con las especies vegetales y las tratan de esconder. Entonces, cuando las retienen un poco en el almacén donde lo confiscan para, pues, proceder, muchas veces están en el aire libre. Entonces, con las ráfagas de viento y todo, pues se esparce y tienen que, pues, no sé, la verdad no he preguntado qué manejo se les da, pero no es tan correcto en el aeropuerto porque lo tiran con el camión de la basura, prácticamente. No lo pueden regresar. Entonces sí, no sé si pueda decirnos qué procede ahí después de que confiscan este tipo de plantas. No, pues esto es interesantísimo, este comentario, porque bueno, ya ustedes están oyendo de manera real lo que sucede. A nivel de fitosanitario, existe una oficina en el aeropuerto donde hay un inspector fitosanitario y en cuanto efectivamente detectan el traslado de plantas, de frutas, ¿saben qué? Pasan muchísimo o tratan de pasar semillas en las mochilas, en el equipaje. Por ejemplo, ven una fruta que les gustó o una planta y le sacan las semillas y a la maleta, al fin que nadie se da cuenta. Pero en Tecama también, donde está el laboratorio que les estoy mencionando y que les estoy proporcionando la información, ahí es donde entrenan a los perros para que detecten este tipo de cosas y efectivamente ahí existe un incinerador, ¿sí? Existe un incinerador dirigido y basado en este reglamento de movilización, importación y exportación, donde incineran todo lo que se decomisa, al menos en la parte agrícola, ¿sí? Entonces, para limitar la movilización de especies, pero aquí lo más grave y que muchas personas pues no saben es que están introduciendo riesgos, ¿sí? Están introduciendo muchos riesgos porque pueden contaminar y desplazar a las especies nativas. En Cancún tienen un incinerador que en la época de noviembre, diciembre y hasta enero funciona a las 24 horas porque los turistas que vienen sobre todo de Sudamérica o de Centroamérica tratan de introducir estos productos de manera clandestina, entonces son decomisados e incinerados y existe porque pues las personas, los pasajeros no son fáciles, no, pues ¿por qué me está decomisando mi producto? Porque está prohibido y aquí está el reglamento, sí, aquí ustedes lo están viendo, que la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que forma parte del control legal fitosanitario, establece claramente lo que puede suceder cuando se introducen materiales, ¿sí? Entonces esto es bien interesante y estas inspecciones se llevan a cabo de manera permanente. Y ahora en los cruceros
igual. Antiguamente lo que usted dice era cierto. Cuando se llega a los puertos que se van a visitar o los recorridos, todos los arreglos florales que venían en el crucero se eliminaban así de manera normal en los carros de la basura, en los contenedores de la basura, pero ahora parte de la legislación internacional exige que se incineren porque se ha favorecido la introducción y movilización de muchas especies exóticas que no existían en México. Por ejemplo, existe un bicho que se llama el ácaro rojo de las palmeras. Ese no existe aquí en México, pero en Cancún, un crucero que traía unos adornos con palma, sí, lo introdujo de manera accidental y ya se generó todo un proyecto para erradicarlo, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista legal, la norma oficial que aplica para las malezas es la NOM 043 FITO, ¿sí? Y aquí en esta norma, que ustedes la pueden consultar, vienen las especies que están cuarentenadas para México, es decir, que no existen en México y que están en otros países. Pero si ustedes se fijan, son semillas que se toman en el aeropuerto. Este es todo el procedimiento, nada más para que vean la parte legal, ¿no? Este es todo el procedimiento, se recibe la muestra del aeropuerto, ¿sí? Se envía a este laboratorio y se empieza el diagnóstico, pero para empezar, pues se toman una serie de datos, como es procedencia, cultivo en el que viene, para consultar vía bibliográfica en qué lugares sí está reportada, ¿sí? Y entonces pues ya se procede al diagnóstico. Miren, esto es lo que les digo, ¿sí? Aquí están los perros, aquí están llegando las maletas, el equipaje, y pues ahí los están revisando los perros. Unas personas, unos viajeros se enojan porque decían que iban a ensuciar los perros las maletas, pero es que traen cosas de comida y pues obvio no quieren. Sí, que está aquí es de cuando bajan en un crucero, sí, y aquí se decomisa toda la fruta. Esta que tenemos acá, ese es en la estación, pero del tren de carga ya cerca de Azcapotzalco, ¿sí? Y aquí cuando se introduce, sobre todo cereales, México introduce muchos cereales, muchos granos de Canadá, Estados Unidos, de Brasil, trae mucho pasto, entonces pues se toma una muestra. Manda, Enrique. También esta toma de muestras, no sé, es que la imagen inferior derecha me recuerda un poco a las bodegas o bóvedas de la central de abasto. Si se puede tomar, bueno, también se hace ahí toma de muestra, por lo que llega. Efectivamente, ahí en la central de abastos existe también una regulación fitosanitaria, ¿sí? Están los inspectores y en el caso de la central de abastos les piden un documento que es parte del trámite legal que se llama certificado fitosanitario, y ese certificado fitosanitario, ¿sí? Dice que los productos deben de venir libres de plagas y enfermedades, ¿sí? Y entonces se los piden a los señores que vienen en sus carros con todo lo que traen para que puedan comprobar que vienen libres de plagas y enfermedades. Esto es a nivel internacional, ¿eh? Cuando ustedes llegan a otro país, pues también les revisan las mochilas y también les decomisan cosas, sobre todo de comida, ¿sí? Ya se toman las muestras y se revisan que no vengan con semillas, en este caso con semilla de maleza o con insectos o con enfermedades, con todos los agentes bióticos, ¿sí? Entonces, pues ya se procede a la determinación taxonómica, ¿sí? Para revisar las semillas y ya decir, pues esta semilla que venía en la piste procedente de Canadá o en el pasto de Brasil, tiene una maleza que se llama fulanita de tal, ¿sí? Y entonces se va a la norma y ya se dice,
si es de importancia cuarentenaria, no está reportada para México. Si ustedes aquí se fijan en la presentación, vean, ¿sí? Estas parecen piedritas, y este es alpiste, ¿sí? Pero muchas son semillas de malezas, ¿sí? Que se tienen que diagnosticar, ¿sí? Y se hace uno por uno, ahí vienen todos los datos, ¿sí? Brasil, y se separan. Ya se revisan y se agrupan, ¿sí? Por parentesco, y ya después viene la determinación ya basada en pues claves taxonómicas, pero aparte ahí en el Centro Nacional de Referencia existe una colección, tienen una colección de semillas, como la ven aquí, y aparte tienen una colección de plantas, ¿sí? Una colección de plantas herborizadas, y pero son puras de importancia cuarentenaria, puras malezas. ¿Sí? Y pues vean, estas son las semillas, y esta es la forma, ¿no? Claro que pues la ciencia es así, dice ovado, y vean, esta sería una ovada circular, y esta sería un oval reniforme, ¿sí? Oblonga. Entonces, pues se tiene que tener mucha pues experiencia para diagnosticarla. Se revisan las superficies de las semillas, el color, se tiene incluso un muestrario de colores para identificarlas, para hacer la determinación, también las vellosidades, el tamaño, ¿sí? Y aquí vienen algunas especies que ya se tienen reportadas que son de importancia cuarentenaria, ¿sí? Esta es una parte muy interesante que, por ejemplo, en el caso de los agrónomos, pues se la tienen que saber de memoria, porque ellos trabajan en la inspección, o los biólogos, ¿sí? Pero la legislación fitosanitaria se basa en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, es el documento oficial que rige todos los aspectos fitosanitarios, no solo de malezas, sino también de plagas y de enfermedades. Hay enfermedades de importancia cuarentenaria. No sé si ustedes han hecho algún recorrido sobre los viñedos, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? ¿No han hecho un recorrido por ahí por los viñedos? No, doctora. No. No, pues habían de ir, sí, para que vean, pues en la vid hay una enfermedad que es producida por una bacteria que se llama la enfermedad de Pierce, porque el primero en diagnosticarla fue Pierce, pero entonces esa bacteria produce una enfermedad muy, muy agresiva a la vid, y existe un control legal, existe una campaña para controlarle que no siga creciendo o aumentando su distribución, ¿sí? Entonces, déjenme, les escribo estas dos cosas en la pizarra, ¿sí? Para que lo tengan como parte del control legal. Uy, qué bueno que me dijeron, porque yo ya iba atendida con los patógenos. Bueno, esto ya lo tienen, ¿verdad? ¿Ya lo borró? ¿Sí? Sí, si quieres. Bueno, entonces vamos a poner esto, ¿sí? En el caso de las plantas, muchachos, cuando ustedes quieren introducir una especie que les gustó mucho, la pueden introducir, la pueden traer, pero tienen que apegarse a la legislación fitosanitaria, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner control legal, pero fitosanitario. Se basa, ¿sí?, en la legislación fitosanitaria, ¿sí? Y el órgano más importante es la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Ley Federal de Sanidad Vegetal. Y luego, dentro de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, está el certificado fitosanitario. Este certificado fitosanitario es un documento que les piden
cuando ustedes van a mover o llevar o sacar material vegetal. Existen dos tipos de certificados fitosanitarios. Uno son los nacionales y es que van de un estado a otro, ¿sí? Por ejemplo, Chiapas produce mango y si lo quiere movilizar necesita un certificado fitosanitario para que lo lleve de Chiapas, por decir algo, a Sonora. El Estado de México produce mucha, pero mucha flor de corte. Entonces, si él quiere, el Estado de México, sus viveros, quieren movilizar plantas, esquejes o estacas, necesitan un certificado fitosanitario, ¿sí? Entonces, es el nacional y el internacional. Si yo quiero llevar algún producto, ¿sí?, de México a Estados Unidos, me piden un certificado fitosanitario internacional. También como parte del control legal fitosanitario, que incluye hongos, ácaros, todos los organismos vivos, tenemos, ¿sí?, las cuarentenas. ¿Esto no les había hablado, muchachos, de las cuarentenas? ¿No? No, Bueno, pues las cuarentenas son restricciones fitosanitarias legales, ¿sí? Y estas cuarentenas, el término se adoptó porque en el pasado tenían que, o se suponía que en 40 días se manifestaba cualquier enfermedad. Esto estaba relacionado para el tráfico de esclavos y para el tráfico de animales, pero después se vio que las plantas también tenían enfermedades y plagas que no se manifestaban de manera inmediata. Entonces se aplica a nivel de estos o de estos organismos, ¿sí? Las cuarentenas pueden ser nacionales e internacionales, ¿sí? Las cuarentenas también pueden ser parciales y totales. Una cuarentena parcial es cuando, por ejemplo, yo quiero traer crisantemo del Estado de México a Morelos o al revés, y me piden que le aplique un tratamiento para que se garantice que no lleva una enfermedad que se llama la roya blanca del crisantemo, ¿sí? Entonces ahí ya hay una cuarentena. O México exporta mango a Japón y entonces Japón le exige a México que le aplique un tratamiento cuarentenario a los mangos. Es un tratamiento térmico. Todos los mangos se sumergen en agua, en unos bidones de agua caliente a una cierta temperatura que ya está establecido en una norma, y entonces se dice que esa se aplica de manera parcial. Pero hay otros casos que se aplica total. Si se encuentra un bicho, ya no se permite el ingreso de ese producto y se incinera. No crean que es fácil, porque pues los productores o los importadores o exportadores pues protestan, ¿verdad? Entonces estas son cuarentenas, sí, que pueden ser nacionales e internacionales, parciales y totales, ¿sí? Esos son instrumentos que están contenidos en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en la Ley Federal, sí, de Sanidad Vegetal. Y también existen normas que se llaman NOR-FITO. FITO. ¿Por qué FITO? Pues porque habla de los aspectos de las plantas, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Está, por ejemplo, la 043, que es la que les estaba, que aparecía en el documento que les presenté de malezas, porque esa se refiere exclusivamente a malezas, la NON-FITO 043, sí, de 1999. Esas, y son documentos, instrumentos que se tienen que cumplir, ¿sí? No es así de fácil. Los certificados, las cuarentenas y las campañas. Las campañas fitosanitarias, que también hay nacionales e internacionales. Aquí en México está
campaña fitosanitaria internacional para la palomilla del nopal, ¿sí? Porque esa palomilla se usó o se usa como agente de control biológico en Australia y para México es un riesgo para sus nopales, para todo el género Puntia, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta aquí del control legal? ¿No? ¿Ya lo copiaron esto? Sí, Ya. ya lo copiamos. Bueno, y aquí estaban esas semillas que son importante conocerlas. ¿Tienen otra duda aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí les presento lo de las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades de las plantas. Déjenme compartirles mi pantalla con lo de la... Lo de la sintomatología, no, pero esta no, espérenme tantito. Es otra. Ahí voy. No se me desespera. Bueno, miren, esta es una presentación sobre la importancia del estado fitosanitario. ¿Por qué del estado fitosanitario? Pues porque ahorita vamos a decir que las enfermedades de las plantas, sí, exclusivamente las vamos a poder reconocer a través de sus características de su estado fitosanitario, ¿sí? Entonces, para esto, ¿sí? ¿A qué nos referimos nuevamente con el estado fitosanitario? Es el estado de salud que tienen las plantas, que tiene una especie vegetal, ¿sí? Y se relaciona con su vigor, su color, su turgencia, ¿sí? Sobre todo de las partes aéreas, ¿sí? Y este estado fitosanitario, cuando se ve afectado, puede ser por las enfermedades. Aquí tenemos, ¿sí? ¿A qué se dedica o cuál es el quehacer de la fitopatología? Es la prevención y control de daño causado, en este caso, a la vegetación en diseño por las enfermedades, ¿sí? Y no solamente esta parte nos va a permitir conocer los síntomas, nos va a permitir la identificación y nos va a permitir, ¿sí? El control, es decir, establecer aquellas estrategias que permitan que una planta enferma recupere su estado de salud, ¿sí? Y bueno, aquí ya está lo que yo les avisaba, lo que les platicaba, que una planta se mantiene sana cuando realiza de manera correcta sus funciones metabólicas, pero se enferma cuando, debido a la acción de los patógenos, ¿sí? Va a disminuir esas funciones metabólicas, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros llamamos una planta enferma. En el caso del diseño, ¿sí? En el caso del diseño es importantísimo, ¿sí? Es muy importante conocer que las plantas tengan un estado fitosanitario sano, ¿sí? Eso es lo fundamental. Y bueno, aquí teníamos lo que yo les explicaba, ¿sí? De los tipos de enfermedades. Los tipos y las características, ¿sí? Fíjense bien, existen dos tipos de enfermedades. Por un lado, tenemos las enfermedades no infecciosas, que son ocasionadas por factores abióticos, ¿sí? Que pueden ser ocasionadas por el exceso de fertilizantes,
por la falta de nutrientes, por el exceso de humedad, por el exceso de temperaturas. Eso puede enfermar a las plantas. Y el segundo tipo de enfermedades, que son las que vamos a ver nosotros, son las enfermedades infecciosas o parasíticas. ¿Por qué se les llama parasíticas? Pues porque tenemos un parásito y tenemos un huésped. Y entonces el parásito normalmente mata al huésped. Y luego tenemos que la manifestación de la presencia de estos organismos infecciosos se va a ver reflejada en síntomas, y los síntomas me permiten reconocer una enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Existen muchísimos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cambios de coloración, ¿sí? Hay plantas que modifican su color, ¿sí? Como ya lo vimos en los ejemplos que han estado presentando en la clase, ¿sí? Puede haber clorosis, ¿sí? Eso es debido a la presencia de hongos, ¿sí? También tenemos necrosis. Si vieron esta parte, también ya la habíamos señalado. Ojo, aquí en esta necrosis hay que ser cuidadosos porque aparte, bueno, podría ser causada por factores abióticos, ¿sí? Por factores abióticos como es el viento o como es el paso constante. A veces tenemos barreras y pues ellas, pues por eso son barreras, ¿verdad? De vegetación, y ellas son las que las plantas son las que van a estar protegiendo y obviamente pues sufren un deterioro, ¿sí? Esas son las necrosis que van a referirse a la presencia de células muertas, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los factores que influyen? También lo que yo ya les expliqué, que depende de la planta, ¿sí? Hay plantas que son más susceptibles de la estación del año, de la parte climática. ¿Por qué decimos esto? Cuando es la temporada de lluvia, con lluvias abundantes, ¿qué va a prevalecer? Las enfermedades fúngicas, ¿sí? Es decir, producidas por hongos, y las enfermedades bacterianas producidas por bacterias, ¿sí? Cuando tenemos sequía prolongada, pues las plantas entran en un estrés hídrico y van a ser más susceptibles a plagas como los ácaros, los pulgones, ¿sí? Entonces, eso es un factor influyente, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos ya lo que es un patógeno, ¿sí? Lo que es la virulencia, lo que es los factores ambientales, ¿sí? Y bueno, otros de los síntomas que pueden desarrollar las plantas cuando están enfermas, ¿sí? Es la falta de crecimiento, hay enanismo, ¿sí? La hipertrofia. Esto es importante, la hipertrofia, cuando tenemos, ¿sí? Hojas que se modifican, ¿sí? O agallas. ¿Sí han visto las agallas del pirul o de los frutales? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Son como esos granitos que le salen a los árboles? Y esas son agallas. ¿Se acuerda a Miguel de su diapositiva de aguacate? ¿Qué les dije que tenía? Sí, dijo que era un insecto lo que estaba adentro, ¿no? Pero era una agalla, ¿sí? Es el término importante. También tenemos marchitez, ¿sí? Que pueden ser ocasionadas por los nemátodos, ¿sí? Nemátodos. Listos, vayan guardando todos estos nombres, ¿sí? También podemos tener pudriciones, ¿sí? Las pudriciones pueden ser de diferentes tipos y en diferentes órganos de las plantas. Las pudriciones pueden estar en las raíces, pueden estar en las hojas, en el follaje, ¿sí? En los frutos, en las flores puede haber pudriciones, ¿sí? Y otros síntomas que tenemos son
la caída de flores, que se conoce como aborto de frutos, de flores y frutos, y entonces ahí tenemos, ¿sí? Y aquí vemos, ese es un cambio de coloración y también malformaciones. Cuando veamos a los virus, ¿sí? Vamos a ver esta parte de las malformaciones, ¿sí? ¿Dudas? Bueno, este es un ejercicio que hicieron sus compañeros, ¿sí? En el jardín de ahí en el Luis Barragán, identificaron no solamente las malezas, sino también la sintomatología, ¿sí? Y entonces se propone un método de control, ¿sí? Un método de control. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? No, ¿Tienen ejercicio? Ninguna. ¿Tienen ejemplos o la siguiente es una actividad en equipos? ¿Sí? Diana, ¿tiene algún ejemplo que quiera compartir con nosotros? No, ninguno. Bueno, entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Se van a organizar en equipos. ¿Los organizo yo o completamente al azar? A ver, Como quiera. Entonces, completamente al azar. Son 15, vamos a hacer 3 equipos de 5 o son muchos. Mejor 5 equipos de 3 o son somos 14, doctora, creo. 14. Yo no participo, ¿verdad? Ah, Bueno, bueno, perdón, no, sí. Yo creo bueno, que es más fácil trabajar en equipos de 3, profesora. bueno, entonces en equipos de 3 se van a organizar y cada equipo, ¿sí? Va a buscar un daño, un síntoma por diferente agente. Ahorita les voy a escribir a cuál para que sea completamente al azar. Van a buscar un síntoma en especies en diseño, no busquen en agricultura, no. Busquen especies en diseño, especies ornamentales con daños producidos por bacterias, por hongos, por virus, por nemátodos, ¿sí? Y por plantas parásitas, ¿sí? Entonces, eso van a ser en especies de diseño, en uso en diseño, ¿sí? Ese ejercicio que estaba al final de la presentación lo hicieron sus compañeros en taller y fue bien interesante ver cómo las plantas en diseño también se ven afectadas por los patógenos. Sí, entonces vamos a los equipos, ¿sale? ¿Cuántos equipos, Miguel? Usted que me ayuda siempre, ¿4? Pues, si trabajamos de 3 serían 4 de 3, ¿no? Y uno de 2. O bueno, no sé si usted vaya a participar. No, yo no voy Bueno. a participar. Yo les Pues voy a sería una buscar pareja. otra presentación bien bonita. Hicimos una presentación en especies acuáticas, especies de vegetación acuática y vimos daños, eso es interesante. Sí, bueno, entonces sale listos los competidores. Ahorita les anoto ¿ya están listos? Entonces, equipo 1, bacterias, en orden alfabético. 1, bacterias. El 2, hongos. El 3, virus. El 4, el 4, nemátodos, ¿sí? ¿Sale? Dale. Son ahorita tiempo mío, ¿qué horas son? Pero es que no sé la hora. Las 2:03. Nos vemos entonces al cuarto para las 3, ¿sí? Puras diapositivas bien bonitas, ¿sí? Hola, Aló. ¿cómo están? Bien. Nos toca bacteria. ¿Quieren que haga un Canvas? ¿Conocen Canvas? Sí. ¿Sí? Ok. Tengo la versión Pro, entonces igual pueden ocuparla y ya la descargo y no pasa nada. No sé. ¿Tiene alguna plantilla en específico? A ver, les comparto.
Creo que no. Si les gusta una, me dicen. ¿Qué otra palabra busco para la diapositiva? Mm, Pues lo que sea, ¿no? ujú. Vegetación, ahí está. Ah, no, es solamente hay eso. ¿Está? Ah, puede ser. Ok. Entonces, ¿cuál te gusta, Miguel? A ver, vamos a poner verde. Creo que está linda. Igual le podemos poner como más flores después. Mm. Dígame. Ok, Ujú. déjenme las comparto. ¿Pueden verlos todos o solo ustedes? No, ¿verdad? Ah, pero sí Ah, son ¿me todos. repites, por favor? Ahí va, el link. Gracias. Ok. Bueno, pues vamos a darle. Entonces, ¿cómo lo dividimos? ¿Cómo quieren que lo hagamos? Ah, Ya las la, vi. Sí. ay, en la parte Enciérrelas de en un abajo circulito. Sí, esas habían que de tiene estos ahí. insectitos. Sí, Porque, enciérrelos ahí. Esas se llaman periquitos, ¿sí? Y son bien agresivos porque aparte transmiten virosis, ¿sí? Esos transmiten virosis. Enciérrelos. También forman parte de que tienen metamorfosis incompleta. Su aparato bucal es con pico. Entonces introducen su pico aquí en los tejidos de conducción y van a succionar la gilema y succionan floema y aparte succionan agua y sales minerales, pero introducen virosis. ¿Por qué no lo saca con un pincel, Bere? ajá, Y los ponen alcohol para que se mueran y ya no tenga problemas ahí. Muy bien. espere. Hay que ponerle a la planta. Esta no es capuchino, no es la que se conoce como capuchino, no estoy segura, ¿eh? No, esta es la de, creo que ojo de tigre, y acá el árbol que se ve es el de árbol de orquídea. Póngale el nombre científico, bueno, todos los que han subido ejemplos y la familia, y ya le ponemos ahí agente causal, insecto, ¿sí? Insecto. Posiblemente es un periquito, ¿sí? Y Ok. yo les voy a presentar después cuando veamos plagas a los periquitos. ¿Cuál sigue? Bueno, luego en el árbol orquídea, ese sí tiene ya más esta plaga, que son como estos insectitos negros y dejan como esas escamas blancas.
Mire, los negros se le llama mosca negra o salivazo. Ah, mírenlos, aquí están. ¿Sí les ven? Señálele, este es el adulto de los que tenían la otra. Oh, ya, ya. Lo que pasa es que los primeros son ninfas, ¿sí? Entonces, eso es importante y estas masas polvorientas son parte de lo que producen como polvo, los piojos harinosos, ¿sí? Muy Ok. bien, pero sí le ven aquí que son periquitos, por eso, porque parece que tienen, bueno, no parece, tienen como un pico, ¿sí? Ok. ¿Cuál otra? Gracias. No, No, eran las únicas. ¿no? Entonces, ¿quién? Laura, empieza usted con las bacterias en orden alfabético. Sí, está perfecto. Sí, ve. Hasta me despeiné. ¿Dónde anda ese Enrique? Enrique. ¿Tienen idea de relacionarlas con algunas de las que hemos visto, muchachos? Estas necrosis, ¿sí? ¿O no? Esta que está aquí, ¿sí? En la 1, 2, 3. En la 3, esa es una galla, esa es una hipertrofia. ¿Se acuerdan que las vimos ahorita que estábamos viendo lo de los daños? ¿Sí? ¿Sí las ven, muchachos? Sí. Esta es hipertrofia, esta es una galla producida por un género de bacterias que se llama Agrobacterium. Aquí tienen el nombre, ¿sí? ¿Quieren comentar algo los de este equipo? Bueno, empezamos con el tizón bacteriano, que es causado por dos bacterias, la Erwina crurisantemi y también otra que se llama Pseudomonas sabastonoi. Perdón, no sé pronunciarlo. Y es una enfermedad transmitida por las semillas y además sobrevive el invierno en los sembradíos o residuos de las plantas, también en el diseño que podamos tener. Y las infecciones tempranas en la etapa de plátula suelen ser un signo de que las semillas están mal. Y por ejemplo, aquí podemos ver cómo se empieza a manchar de lo externo hacia lo interno y se empiezan a secar como tal las hojas o la flor, si es que también le da la bacteria a la flor. Fíjense bien algo bien interesante. Aquí aquí tienen los géneros más importantes. Los géneros de bacterias más importantes son Erwinia, ¿sí? Pseudomonas, Agrobacterium, Corynebacterium, ¿sí? Xanthomonas y Ralstonia solanaceum. Estos son los géneros más importantes de bacterias que producen enfermedades, bacterias fitopatógenas, ¿sí? Y ustedes pueden ver, ahorita quiero que guarden esta imagen porque vamos a ver a los hongos y los hongos también producen una sintomatología parecida, pero ¿cómo podemos separar los hongos de las bacterias? Las bacterias producen una secreción blanca, blanquecina, y que produce un olor un poco desagradable y reblandecimiento. En cambio, los hongos no, ¿sí? ¿Otro comentario? Sobre esa no, pero la de abajo, esta de manchas marrones, es por la Bacterium pseudomonas. Bueno, en cuanto a las manchas, puede ser causada por muchas enfermedades, que es por virus, hongos, bacterias o insectos y problemas también nutricionales que pueden llegar a tener nuestras plantas. Y por eso es importante identificarlo para poder tratarlo de la mejor manera. Pero en este hongo, por ejemplo, lo que empieza a hacer es secar la planta hasta que, bueno, más bien secar la hoja poco
poco a poco hasta que esta se cae y se esparce después, igual por el aire, como es el término. Bien, muy bien. ¿Eso sería todo? ¿El equipo 1? No sé si mis compañeras quieran decir algo. Esto es lo que dijo su compañera, es importante, porque al producirse la defoliación, las hojas que están infectadas, que están enfermas, caen al suelo y entonces van a ser una fuente de inóculo para seguir enfermando otras plantas. Entonces es importantísimo como método de control cultural, ¿sí? Recoger todo el material que tenga esta sintomatología, ¿sí? Bueno, pasamos al equipo de hongos. Hay otra diapositiva que encontró el equipo sobre algunos géneros y especies de bacterias. Igual la subimos para que lo tengan y puedan ver sobre qué se puede tratar si lo encuentran en sus plantas. Muy bien esta información, muy completa. Bien el equipo. Equipo 2. ¿Quiénes son del equipo 2? ¿Sheila? No, Gala. sí, pero todavía no terminamos, nos falta poquito. Es que pensamos que era una presentación. Entonces agarramos 3 tipos de plantas ornamentales. Bueno, entonces, ¿quién ya la tiene? ¿Quién ya terminó? Aparte del equipo 1. El equipo 4. Ándele, Pedro, que ya le tocó regañiza. ¿Dónde anda ese muchacho? Ya se salió de la reunión, ¿verdad? Es que yo no sé cómo subirlo, no sé cómo subir la fotografía aquí al salón. No sé si alguien me puede ayudar. Leslie, ¿me puede ayudar? Para que vean la fotografía. Y con esto Sí, finalizamos. doctora. ¿Sí, La por de fin, no? Enrique, ¿no? Sí, yo Sí, voy. regañando. Pedro, ¿por qué no me dice que no es usted? Es que pensé que me estaba diciendo de la planta que mandé la otra vez, pero No, esa sí la pude identificar. Pero bueno, es que sí es ciprés, pero ya está muerto el ejemplar. Ahorita lo van a ver qué interesante es esta parte, porque quiero que observen algo. a ver, nosotros hicimos de nematodos y primero tenemos de qué son los nematodos. No sé si mi compañero Miguel quiera explicar. Pues así ya, de rápido, pues los nematodos son estos pequeños gusanitos que en realidad no son gusanos, solamente tienen un poco la forma y pues infectan a las plantas y producen síntomas en las raíces o en los órganos aéreos. Y por lo regular, uno de los síntomas muy comunes que producen los nematodos es que las raíces de las plantas empiezan a ser así como boludas, así como muy deformes, no sé, parece que como si tuvieran tumorcitos. Efectivamente, esa es la palabra, como pequeñas tumoraciones, como nódulos, ¿sí? Entonces, eso es bien característico, es una de sus características que producen unas agallas, pero en la raíz, ¿sí? Ojo, sí, como dijeron sus compañeros, los vamos a encontrar en las partes aéreas, pero la gran mayoría de los nemátodos fitopatógenos se van a encontrar en las raíces, ¿sí? Las vamos a encontrar en las raíces produciendo un daño, ¿sí? Y esto va a afectar terriblemente la parte aérea de las plantas, ¿sí? Se dice que los nemátodos tienen forma vermiforme, pero como aquí lo dice su compañero, no son del grupo taxonómico de los gusanos, ¿sí? Por eso cuando veo unos como gusanitos blancos, y esos son insectos, esas son larvas, tenemos que separarlas por completo, ¿eh? Ahora ya saben ese truco, que no, los nemátodos, aquí los tenemos y son de forma vermiforme,
sí, pero están en un grupo taxonómico diferente, ¿sí? ¿Qué otra Sí, cosa? Miguel y este equipo, nada más vamos a dejar las generalidades y la próxima clase ya lo vamos a revisar con mucha calma, ¿sí? Por favor. ok, sí, Sí, doctor. está bien. Bueno, entonces tenemos unos ejemplos en los tulipanes. Como se decía en la diapositiva anterior, la gran mayoría de los síntomas y de las afectaciones son del sistema radical. Por lo tanto, los síntomas que se presentan en las estructuras aéreas no siempre son muy evidentes. En el caso de los tulipanes, solamente se ve cuando ya están muy avanzado la enfermedad por nematodos. Y se nota en el tallo que tiende a tener una coloración púrpura debajo de las flores, la cual se curva en esa dirección. Además de que cuando empieza a ser más fuerte la enfermedad, llega a los pétalos y en ataques severos se extienden lesiones similares que descienden por el tallo hasta causando deformaciones en el crecimiento. Y ahora en el sistema radical, los bulbos infectados presentan una pérdida de color y necrosis esparcida en la base del bulbo, como se ve en esta última foto de aquí. O sea, el bulbo del tulipán queda completamente destruido por los nematodos. Ojo, aquí lo que se recomienda, normalmente los bulbos de los tulipanes se almacenan en bolsas de papel de estraza, ¿sí? Entonces, cuando se van a volver a plantar, se les da un tratamiento ligero, con agua caliente. Ojo, si ustedes aplican un agua muy caliente, pues van a matar a la planta, pero se les da un tratamiento con agua caliente, se sumergen esos bulbos, se sacan y ya se eliminan la gran mayoría de los nemátodos y de otras plagas asociadas al suelo. Este es un método preventivo físico. ¿Por qué preventivo? Porque estamos dando una recomendación, ¿sí?, de aplicar un tratamiento, y físico, porque estamos utilizando el agua caliente, temperatura, ¿sí? Adelante. Ok. Luego tenemos los síntomas en los narcisos. En los narcisos los síntomas típicos se presentan como un amarilleo en las hojas y cuando cuando se cortan los bulbos presentan anillos concéntricos de color café desde el centro de los bulbos. Ojo, écheme la mano ahí, Pedro, no, ahí, señáleme todo esto que se conoce como área discal, ¿sí? De donde salen las raíces, ¿sí? Ahí señale, bueno, sobre todo en de hasta arriba, ahí mero, Ajá. ese círculo, ese es algo que se conoce como área discal, ahí están insertas las raíces y ahí hay unos pequeños orificios por donde penetran los nemátodos. Los nemátodos se encuentran en el suelo y van a subir, ¿sí? Y van a penetrar a los tejidos de la planta por aquí. ¿Cómo es que penetran? Pues los nemátodos tienen unos estiletes. Eso yo les voy a presentar una figura. Tienen unos estiletes con los cuales van a romper y además inyectan toxinas a las plantas, por eso producen esos nódulos, ¿sí? En el libro de Agrios que subió esta Leslie, ahí pueden empezar a ver lo de los nemátodos, ¿sale? Hasta aquí Sí, lo está bien. vamos a dejar, muchachos, y el próximo viernes ya acabamos de ver lo de los nemátodos, ¿sí? Y le voy a pedir a esta Leslie que si me ayuda a subir la fotografía que está en el chat del WhatsApp para que la compartamos y podamos reflexionar un poco sobre lo que pasa aquí, ¿sí? ¿Dudas? Sí. No, pero ya está arriba la foto, ¿eh? Bueno, las dos fotos Bueno. como Enrique. Bueno, otra cosa, muchachos, yo les pido una disculpa porque se me pasó lo del control legal, pero voy a anotar todo ahorita para que no ocurran nuevamente esta ocasión. ¿Cómo ven la dinámica de la clase? ¿Quieren otra metodología? ¿Quieren otra dinámica o así continuamos? A mí me parece súper bien así la clase, la hace bastante dinámica y entretenida, profe, para estar atentos a todo. Bueno, otra opinión. Sí, a mí también me parece muy bien trabajar así. Ay, perdón, Marlene. Bueno, Marlene.
Qué bueno, qué bueno. Leti, Bueno, yo estoy a gusto así, maestra. Creo que bueno, vamos a entiende bien. Sí. conste al término de la clase de la semana 7, ya tienen que estar bien listos en ver los daños y proponer métodos de control, muchachos, eso se trata, ¿vale? ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, ándale pues. Entonces en eso quedamos. Laura, no sé si quiera que platiquemos ahorita o después, usted me dice. Nada más que no le oigo bien. Nos vemos entonces. ¿Quién no ha traído síntomas aquí del grupo? ¿Quién falta? ¿Marlene ya subió síntomas? Bueno, entonces búsquese unos síntomas para que hagamos ejercicio. Mande, Pedro. Ahora sí es Pedro. No, yo no he traído síntomas tampoco. Pues luego, Enrique, después analizamos esa fotografía que tuvo bien difícil la enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces si no tienen comentarios, nos vemos la próxima clase y vamos a ver bacterias, sí, su biología, por qué son importantes y algunos ejemplos. Los vamos a seguir viendo, ¿sale? Sí. sí, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias. entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho en este fin de Igualmente. semana largo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.